Capítulo 2. La América precolombina. ¿Qué es lo que se encontró Colón, los castellanos, los portugueses, cuando llegaron a América hace más de 500 años? Algunos y algunas de vosotros lo sabréis, porque os acordáis de primaria, porque sois curiosos o curiosas, o porque provenís de países americanos. Pero para recordar todo esto, vamos a estudiar a los tres grandes pueblos que había en ese momento en América, tres grandes civilizaciones: mayas, incas y aztecas. América estaba poblada desde hace muchísimo tiempo, hace más de 20.000 años. Al final, si os acordáis del tema de la prehistoria, al final de la última glaciación, toda aquella parte se había congelado, el estrecho de Bering. Al congelarse, el nivel de las aguas bajó y por allí se supone que entraron algunos de los primeros pobladores de América. Hay otras teorías que dicen que también llegaron en barco. Pero desde hace 20.000 años, por lo menos, existe población en América y poco a poco fueron poblando casi todo el continente. Muchísimos miles de años después encontraremos a estas tres grandes civilizaciones: los aztecas en toda la zona de México, los mayas en la actual zona de la península del Yucatán y los incas en toda la zona que son los Andes, Perú, Bolivia, por allí. Eran civilizaciones complejas. Utilizaban la piedra, conocían la agricultura, conocían la ganadería, no conocían en ese momento la rueda. Y nosotros los llamamos indios o indias porque, como os he dicho en el capítulo anterior, cuando Colón llegó allí pensaba que llegaba a la India, que estaba alcorzando, llegando antes, encontrando un atajo a la ruta de las especias, y sin embargo, zas, se topó con un nuevo continente que él no sabía que existía: América. Los mayas habitan en la península del Yucatán y tienen una gran civilización entre el siglo V y el siglo XV. Justo cuando llegan los españoles, perdón, los castellanos, es cuando desaparece esa civilización maya. ¿De qué vivían? Sobre todo vivían pues, de la agricultura, del maíz, del cacao, del frijol y del tomate. ¿Veis? Productos que en ese momento no existían en Europa, pero que ahora sí que consumimos habitualmente, como el maíz, el cacao o el tomate. Tenían una gran ciudad que era Mayapán, pero luego vivían en ciudades-estado. Las ciudades-estado son ciudades independientes que se gestionan a sí mismas, que tienen gran autonomía, aunque luego se pueden unir para formar una gran confederación. Eran muy listos y listas y desarrollaron con muchísima precisión el calendario, las matemáticas, la astronomía, y conocían la escritura, escribían en jeroglíficos distintos a los jeroglíficos judíos, pero era el mismo tipo de escritura. Era una sociedad muy desigual. ¿Os acordáis de las pirámides de la Edad Media que existían en Europa? Pues allí también. Arriba estaba el rey y los nobles, junto con los sacerdotes y los soldados, y por debajo estaban los campesinos y los esclavos. Así que había diferentes grupos sociales. Tenían creencias religiosas y creían sobre todo en los elementos de la naturaleza, entre ellos el sol. Y los adoraban a estos elementos de la naturaleza en sus grandes templos, que eran esas pirámides escalonadas que recuerdan a los antiguos zigurat mesopotámicos. Creían en cosas como en la reencarnación, que cuando morías volvías a nacer reencarnado en otra persona o en otro animal. Y tenían gran respeto por sus antepasados y adoraban sus cráneos. Sí, sí, el cráneo. Además, para contentar a esos dioses que tenían, lo que hacían eran sacrificios humanos y también autosacrificios. Había gente que se podía dejar sacrificar en honor a sus dioses. Y una curiosidad muy grande es que como moneda usaban el cacao. Sí, sí, el cacao, las pepitas de cacao, las intercambiaban como si fuese su moneda. O hacían el trueque, que ya sabéis lo que es intercambiar un objeto por otro. Estas son las grandes pirámides que tenían, pirámides escalonadas, arriba un gran templo, aquí tenían la imagen del sol y una gran escalinata. A la parte superior solo podían acceder los sacerdotes. Y hace unas décadas se encontró en una ciudad maya unos frescos muy interesantes de la corte de Bonampak, un antiguo
rey de los mayas. Y en estos frescos se pueden ver muchas cosas, se puede extraer muchísima información de los diferentes grupos sociales que había, de quienes tenían el poder, de cómo vestían, de quienes estaban en grupos inferiores, de cómo trataban a los esclavos, porque si veis, aquí hay la cabeza de alguien que acaba de ser sacrificado. Entonces es muy interesante los frescos por toda la cantidad de información que se ha obtenido de ellos, todo lo que significa el ritual del sacrificio. Veis aquí como el jefe se distingue porque tiene una gran lanza y está en medio del fresco, y como aquí los soldados, los guerreros más importantes, están vestidos con pieles de jaguar, y diferentes funcionarios o representantes de la corte. Y abajo los esclavos, los enemigos, esperando a ser sacrificados. Y aquí otra imagen, una reproducción, esto es inventado, la otra es verdadera, de lo que podría ser un mercado maya en aquella época, con un montón de gente comprando, vendiendo, intercambiando, haciendo truque, o usando el cacao como moneda de cambio de un montón de productos, de alimentación, de cerámica que había en ese momento. ¿Veis? Aquí vemos también otro fresco de Bonampak, un fresco maya. La segunda gran civilización que encontramos son los incas, en torno a toda la cordillera de los Andes. Además, una civilización muy sofisticada. También aparecen hacia el siglo XII y termina un poco después de la llegada de los castellanos, cuando son conquistados por Castilla. En todo este imperio vivían 12 millones de personas, en lo que actualmente es Perú, Bolivia, Ecuador, Argentina y Chile. Eran sobre todo agricultores, aunque también ganaderos, y vivían de la papa, de la patata y del maíz, dos productos que en aquel momento no existían en Europa, y de la llama y de la alpaca. El Inca era el emperador, el rey, el dios, el hijo del sol. Y tenían un gran centro sagrado, una gran fortaleza, que seguro que habéis visto en algún sitio, además era la imagen del principio del tema, que era el Machu Picchu. Desarrollaron muchísimo el comercio y tuvieron alrededor de 40.000 kilómetros de carreteras. Usaban el trueque para intercambiar en este comercio. Además, tenían un desarrollo cultural bastante importante y les gustaba mucho la música con instrumentos de viento. Hoy en día, si vemos grupos de música tradicionales del Perú, también usan mucho los instrumentos de viento. Tenían bronce, adornos de oro, y celebraban una fiesta a su dios, el sol, el 24 de junio. ¿Os suena esto del 24 de junio? ¿Nosotros celebramos alguna fiesta en honor al sol el 24 de junio? Sí. Lo que es San Juan es la cristianización de la fiesta del día más largo del año, que se ha celebrado en las culturas agrícolas durante milenios, y en Europa y en España también. Además, al igual que los mayas, conocían los calendarios, tenían un gran conocimiento astronómico y predecían con mucha precisión los eclipses que iban a llegar. Ahí tenemos una imagen de lo que es el Machu Picchu, la morada de los dioses. Y por último, los aztecas, el tercer gran imperio. Se asentaron en lo que es el actual Valle de México, también entre el siglo XIII y hasta que son conquistados por los castellanos, por Hernán Cortés, en 1519. Eran un imperio muy guerrero y tenían atemorizados a muchos pueblos de alrededor. Su gran ciudad era Tenochtitlán, una gran capital. Una gran ciudad inmensa donde vivía muchísima gente. Tenían un gran emperador que controlaba tanto el poder político como el poder religioso. Además de guerreros, eran también agricultores y tenían los productos que ya hemos visto anteriormente: el maíz, el tomate, el chile, el tabaco, la calabaza. Era un imperio con numerosas ciudades y que también practicaban el comercio de forma habitual. Tenían grandes templos y esos templos también eran pirámides escalonadas al estilo de los mayas. La forma que tenían de comerciar era a través del trueque,
Y en ese momento, en aquella época, el mercado, se supone, del mundo más grande estaba en Tenochtitlán, en la capital de los aztecas. Utilizaban también la piedra para hacer sus objetos, la obsidiana, la piedra volcánica, y adoraban a diferentes dioses, por eso los llamamos politeístas, diferentes dioses. Quetzalcóatl es el dios más importante, es el dios que crea a los hombres. Al igual que los mayas y al igual que los incas, los aztecas tenían un gran desarrollo astronómico y matemático. Conocían estrellas y conocían planetas como Marte. Podían diferenciar constelaciones y también conocían los cometas y la frecuencia de los eclipses solares. Así que tenían un gran desarrollo científico y anatómico, porque también conocían bastante bien la anatomía humana. Sin embargo, eran muy severos con sus leyes y si incumplías alguna de esas leyes podían condenarte a muerte. Aplicaban con bastante rigurosidad la pena de muerte, tanto para el incesto como para el adulterio, la traición o incluso la embriaguez, el ir borracho. Podías tener la pena de muerte. Tenían educación obligatoria para los chicos, donde se aprendía escritura, lectura, historia y música. Y tenían un concepto de la sexualidad basado únicamente dentro del matrimonio. Las consecuencias de los descubrimientos fueron numerosas. Se pusieron en contacto pueblos que antes no se conocían, entonces va a haber un enriquecimiento mutuo, va a haber un mestizaje también en toda esa zona. Se mezclarán gente, se mezclarán genes, se mezclarán razas, entre comillas, grupos culturales diferentes. Portugal y Castilla crearán dos grandes imperios ultramarinos, se separarán, se dividirán el mundo a través del Tratado de Tordesillas y Europa empezará su hegemonía mundial. Habrá un gran avance científico, porque se van a conocer muchas especies animales y vegetales que antes no se conocían, pero también se va a robar, a expoliar toda la riqueza que había de América. Los europeos llegan allí y ¿qué hacen? Sobre todo se llevan gran parte de esa riqueza, el oro, la plata, las materias primas llegan a Europa para enriquecerse a los europeos. Los reyes, los nobles se hacen más ricos gracias al empobrecimiento de América. Y además se va a exterminar a una buena parte de la población nativa. Mucha gente murió porque no sobrevivieron a enfermedades que llevaron los europeos, pero mucha otra gente murió porque fueron asesinados, fueron maltratados, fueron violados o violadas. Las mujeres se suicidaron, fueron exterminados por los europeos cuando llegaron. Y aquellos que sobrevivieron pasaron a pertenecer a los europeos. Fueron esclavos o casi esclavos de los encomenderos, que es algo que vamos a ver a continuación. Cuando los castellanos llegan allí y empiezan a conquistar el territorio, crean las encomiendas al mando de un encomendero. ¿Veis? Son grandes explotaciones de terreno donde los europeos van a vivir y van a explotar todas estas tierras gracias al trabajo esclavo o casi esclavo, son trabajos forzados de la gente que vivía allí. Además de utilizarlos como mano de obra barata, también se les va a evangelizar, se les va a obligar a perder sus antiguas costumbres y religiones y se les va a educar en la religión dominante de ese momento, que es la religión católica. Por eso veis que en una encomienda tiene muchísima importancia la iglesia. Está en el centro. Y también los soldados y vigilantes que vigilan el buen trabajo, entre comillas, de estos indígenas que están realizando los trabajos forzados. Todo lo que ocurría en la América castellana era administrada desde la península ibérica, desde Castilla, por el llamado Consejo de Indias. Y es muy interesante porque poco a poco se van denunciando los malos tratos que se daban a los indígenas y la desaparición de estos. Y hacia mitad del siglo XVI se creó un debate muy interesante, que es el debate Casas-Sepúlveda, en el que se va a debatir si la conquista es legítima y si es legítimo también poder esclavizar o semi-esclavizar a los indígenas que allí son conquistados. Porque en aquel momento, para muchos de los más eminentes pensadores y teólogos católicos cristianos de la época, los indios no tienen alma y al no tener alma pueden ser utilizados como esclavos sin ningún tipo de
remordimiento. Bueno, hasta aquí el capítulo 2.